La reunión ha sido una reunión larga. Hemos tratado temas muy diversos. En Libia hemos tomado nota que hoy es el primer día en que toma posesión y empieza sus funciones el nuevo enviado especial del secretario general de Naciones Unidas. En el tema de proceso de paz de Oriente Medio, que ha sido con el que hemos empezado las discusiones de la mañana, yo voy a dar cuenta de cuál ha sido nuestra intervención, sin perjuicio de que luego conteste a las preguntas que ustedes quieran formularme, porque el Consejo hoy no tenía conclusiones, se trataba más bien de intercambiar opiniones. El primer punto, el primer tema que quería subrayar es que está creciendo la incomunicación entre israelíes y palestinos. El segundo es la conveniencia, la urgencia, diría, más bien, de evitar que un conflicto como el que se ha producido en los días pasados o en el monte del templo venga a añadir un componente religioso a una situación que ya es suficientemente delicada. Como propuestas concretas para evitar que se produzca un acontecimiento de este tipo, que históricamente sabemos que tiene unas repercusiones muy importantes, he comunicado a mis colegas que el día 19 y 20 estará en Madrid el rey de Jordania, que como ustedes saben es el custodio de los santos lugares, que hemos propuesto en el debate que se celebró bajo nuestra presidencia en el Consejo de Seguridad el mes pasado, una reunión de líderes religiosos de Jerusalén para garantizar el mantenimiento del statu quo y rebajar la tensión, y como propuesta más novedosa la creación o el establecimiento de fuerzas de observación y de monitoreo que vigilen los santos lugares, como hubo en Hebrón hace algunos años, en el año 94 en concreto hubo 180 policías desarmados que garantizaron el orden. En Gaza, hay alguno de los ministros que ha estado recientemente, yo estuve hace algún tiempo, ha comunicado que la situación es extraordinariamente delicada. He propuesto a mis colegas la posibilidad de estudiar el alivio del bloqueo de Gaza, dejando entrar materiales para la reconstrucción que no puedan ser utilizados en la construcción de túneles para vencer el recelo israelí. La fórmula concreta sería casas prefabricadas que sirviesen para aliviar las necesidades de vivienda, que probablemente sean las más urgentes, sin que los israelíes sospechen que eso se puede utilizar para otros fines. La propuesta más importante, que ya propuse cuando presidimos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una conferencia internacional, una especie de Madrid II. Como ustedes saben, en Madrid coincidieron las dos partes en conflicto, parte palestina y la parte israelí, acompañados o arropados por la comunidad internacional. A partir de ese momento, ese fenómeno no se ha vuelto a reproducir. Ha habido conversaciones bilaterales y ha habido distintas resoluciones de distintos organismos internacionales sobre el conflicto, pero comunidad internacional y las partes en conflicto no han coincidido. Se trataría entonces de retomar lo que se hizo en Madrid, convocar una conferencia internacional en que insisten, repito, las dos partes en conflicto y la comunidad internacional, y que pudiesen establecer sobre la base de los parámetros ya conocidos y aceptados un calendario cerrado, un calendario fijo para llegar a la solución de los dos estados, que es la que todos proponemos. El tema de Siria ha ocupado, como ustedes se pueden imaginar, buena parte de la totalidad del debate que hemos tenido a puerta cerrada los ministros con el enviado especial de Naciones Unidas, Staffan de Mistura. Las conclusiones que yo he extraído de los intercambios de opiniones entre el alto representante y los ministros de los distintos países son los siguientes. Estamos en un momento especialmente propicio. Han concurrido para que este momento tenga estas características distintos factores. En primer lugar, la crisis de los refugiados, que ha acentuado la necesidad de resolver el problema sirio. En segundo lugar, la intensificación de la intervención rusa, que se interpreta por buena parte de los ministros de la Unión Europea como un deseo de Rusia
de intensificar su acción para terminarla cuanto antes, es decir, no verse involucrados en un nuevo Afganistán, para decirlo en imágenes que puedan ser comprendidas. Es obvio que lo que pasó en París, que coincidió con Viena II, es un tercer factor que añade posibilidades y esperanzas a este proceso. Segundo, el que se hayan sentado en la misma mesa. De un lado, Rusia y Estados Unidos, o si ustedes lo prefieren, Kerry y Lavrov, y que en la misma mesa se hayan sentado Arabia Saudita, Irán y Turquía, permite albergar esas esperanzas a las que me he referido anteriormente. Más esperanzador todavía son las conclusiones a las que se llegó en Viena I, en que el parágrafo capital es el parágrafo 7, que lo que dice es que, de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas, la 2118 y el comunicado de Ginebra de 2012, las Naciones Unidas deben convocar a las partes, deben llamar a las partes, al gobierno y a la oposición, a establecer conversaciones que deben culminar en la formación de un gobierno creíble, inclusivo y no sectario, al que debe seguir, después de ese gobierno, una nueva constitución y unas elecciones que deben celebrarse en el plazo de 18 meses desde el día 1 en que deben empezar las conversaciones. No se aborda, y supongo que me lo preguntarán ustedes, cuál en ninguno de estos comunicados, ni en el Viena I ni en Viena II, que establece el calendario, cuál es la posición que se reserva al actual presidente Bashar al-Assad. La respuesta de por qué este silencio es, cito literalmente, a Staffan de Mistura, es lo que se llama ambigüedad estratégica. Iremos viendo a medida que vaya el proceso qué es lo que ocurre, cuál es la posición en el nuevo gobierno y cuáles son sus posibilidades de concurrir a esas elecciones. Eso será resuelto por la Constitución y, por tanto, es prematuro. ¿Qué es lo que España y los demás países miembros deben hacer en este momento? ¿Cuál es la aportación que España puede realizar? En primer lugar, apoyar el proceso. Es solo el que se hable es bueno. En segundo lugar, apoyar los esfuerzos de Arabia Saudí y Jordania para convocar a toda la oposición e intentar que concurran a esas conversaciones con una plataforma común. En tercer lugar, mantener la implicación de Naciones Unidas, cuya tarea puede ser útil en muchas cosas. Pienso, por ejemplo, en la definición de cuáles son los movimientos o partidos que pueden concurrir a las futuras elecciones y cuáles no. Y en quinto lugar, el alentar a la oposición a que haga esa plataforma común. Como ustedes saben, en Madrid se han celebrado reuniones en lo que llamamos el Grupo de Córdoba de partidos políticos, de intelectuales, de líderes sociales en Siria, y comunicaremos las conclusiones y los participantes a Arabia Saudí, a Jordania, para que los tengan en cuenta en las reuniones que tendrán en Riad. Y lo último y más importante es hacer todos los esfuerzos posibles para que sea realidad un alto el fuego. Alto el fuego que necesariamente tiene que empezar en paralelo con la puesta en marcha del proceso de transición política. De otra manera, habría grupos que no aceptarían parar las armas, parar el fuego, si no supiesen que hay una transición política en marcha. Ese alto el fuego, como ustedes saben, ha sido la propuesta que ha hecho España desde hace mucho tiempo, porque ese alto el fuego debe servir para llevar la ayuda humanitaria a los desplazados internos, casi 8 millones que no lo tienen, para intentar reducir el flujo de refugiados hacia los países vecinos y hacia Europa, y para dar esperanza al pueblo sirio de que habrá, después de esa constitución, esas elecciones, una Siria en que se cumplan 3 principios: la integridad territorial, la laicidad y la inclusividad. Y aquí hay un punto importante en Viena II que habla del mantenimiento de las instituciones para evitar errores como los que se cometieron en Irak y los que se cometieron en
Libia. Y yo, sin más, estoy a su disposición.